La ley 21.643, que es la ley Karim, como se denomina, que viene a modificar el Código del Trabajo en lo que dice relación a la prevención, investigación y sanción de ciertas conductas, que son las conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, es una ley que viene a modificar y a incorporar ciertos aspectos relevantes en lo que dice relación al acoso y la violencia en las relaciones laborales. Modifica e incorpora conceptos en el Código del Trabajo, destacando principalmente la incorporación de la violencia en el trabajo y la modificación que se hace en relación al concepto de acoso laboral. Y además, y a mi juicio, una de las cosas más relevantes es que se incorpora un rol preventivo de parte de las empresas en estas conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y además se incorpora un concepto que antes no era muy utilizado en la relación del trabajo, que es la incorporación de la perspectiva de género. Te pongo un ejemplo. Una trabajadora, la denuncia la interpuso la trabajadora ante su empleador, que recibía constantes comentarios de sus pares, que eran todos hombres. Entonces todos le decían, la regalona, no, es que tú eres la regalona porque eres mujer, que a ti porque tú eres mujer te tienes cierto privilegio. Entonces, claro, el empleador termina su investigación y termina concluyendo que estos comentarios que los compañeros de trabajo realizaban en relación a estas trabajadoras no podían entenderse como un acoso laboral, porque ellos estimaban que era como una conducta más de carácter incívica que acoso laboral. Claramente nosotros tuvimos que observar esa investigación interna, porque ahí no se estaba utilizando la perspectiva de género en la investigación. O sea, claramente esta trabajadora estaba siendo constantemente cuestionada por el hecho de ser mujer y por ser la única mujer al interior de la empresa y por parte de sus pares. Entonces uno tiene que, y también puede ser al revés, también puede ser para el lado masculino, no solamente se refiere a la perspectiva de género, sino que dice relación con ciertos roles que la sociedad tiene impuesta y que nosotros tenemos que tomarlo en consideración al momento de realizar una investigación. La ley 21.643 establece medidas preventivas de investigación y sanción respecto de 3 conductas específicas, que son el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. El acoso sexual significa realizar un requerimiento sexual no consentido respecto de quien lo recibe y que puede amenazar o perjudicar sus oportunidades en sus condiciones laborales o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Y desde ese punto de vista se mantiene la misma definición que establecía la legislación anterior. Lo más novedoso de la ley son las definiciones relativas al acoso laboral y la violencia en el trabajo. El acoso laboral, ¿por qué? Porque se realiza una modificación del concepto de acoso laboral. Y lo que establece el legislador actualmente es que el acoso laboral es toda conducta que constituya una agresión u hostigamiento de parte del empleador, de un trabajador o de varios trabajadores, realizada en contra de otro trabajador o de otros trabajadores también, por cualquier medio puede ser esta conducta, y que va a generar un resultado específico, que es el menoscabo, el maltrato, la humillación o también la amenaza o el perjuicio en las condiciones laborales o en la oportunidad del empleo que pueda tener la persona que está siendo afectada por esta conducta. Entonces, y que puede realizarse una sola vez o de forma reiterada. Y esta es la modificación que se establece con la ley 21.643, porque antes el acoso laboral estaba definido en los mismos términos, pero para que se configurara tenía que existir una reiteración de aquella. Claro. Hoy en día puede ser una sola conducta que, de acuerdo a su gravedad y que genere este efecto específico, este resultado de menoscabar, de maltratar o de humillar a la persona que lo recibe, o que pueda generar una amenaza o un perjuicio en sus condiciones de trabajo o en sus oportunidades en el empleo, puede ser considerado un acoso laboral. Y la otra modificación que establece la ley y que también es una novedad es que se incorpora el concepto de violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, y que son conductas que puede sufrir una persona
en la relación o en la prestación de sus servicios, que puede venir ya no de trabajadores que interactúan dentro de la relación laboral, sino de terceros. Es decir, el acto lesivo, el acto vulneratorio, lo ejecuta una tercera persona. Y ahí la ley pone algunos ejemplos, que pueden ser proveedores, clientes. Todas estas conductas generan o atentan contra la dignidad del trabajador en la esfera de su relación laboral. Y el empleador tiene que generar espacios en los que estas conductas ojalá no existan. Y la principal generación de aquello es a través de medidas preventivas. Ahora, si se generan, lo cierto es que tiene que investigarlas y tiene que también sancionarlas. Es importante también recalcar y hacer mención de que no todo es acoso, no todo, principalmente acoso laboral, porque las otras conductas son un poco más fáciles de identificar. El acoso sexual, tiene que existir un requerimiento sexual no consentido por cualquier medio, y cuando me refiero a por cualquier medio puede ser mensajes de WhatsApp, correo electrónico, no solamente algo de palabra, de contacto, sino que puede ser a través de cualquier vía. Pero en el acoso laboral la identificación es un poco más compleja, principalmente ahora con la eliminación del requisito de la reiteración, de que un solo acto eventualmente podría constituir acoso laboral. Desde ese punto de vista es muy importante de que esta conducta que nosotros vamos a catalogar como acoso laboral tiene que causar un efecto específico en la persona, y ese efecto específico está definido en la ley, que es el menoscabo, el maltrato o la humillación o la amenaza o perjuicio de las condiciones de trabajo de la persona a quien lo recibe o la persona afectada. Si la denuncia se hace ante el empleador, no hay ningún plazo. ¿Ya? Tú puedes manifestar a tu empleador y denunciar que hace 2 meses atrás fuiste sujeto de un acoso laboral, describir los hechos, que esa conducta ha permanecido en el tiempo, indicar la persona denunciada. No existe ningún plazo. La diferencia radica cuando la denuncia se hace ante la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo va a recibir la denuncia y en la eventualidad de que existan indicios de una conducta de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, ya haya existido una conducta omisiva de parte del empleador en relación a esa situación específica, la dirección, y llamemos a mediación y eventualmente no se llegue a un acuerdo en la mediación, la Dirección del Trabajo tiene la obligación de poner en conocimiento estos hechos ante el tribunal. Pero para ello tiene que respetar un plazo, que es el plazo de caducidad. Entonces, cuando nosotros tomamos conocimiento, cuando la Dirección del Trabajo toma conocimiento de una denuncia, dentro de los aspectos a revisar es que los hechos no hayan ocurrido, no tengan más de 60, el último hecho no tenga más de 60 días. ¿Por qué? Porque eventualmente si nosotros verificamos la situación, hay indicios y vamos a interponer la demanda, nos van a alegar la excepción de caducidad. Es importante que se establezcan claramente cuáles van a ser los canales de denuncia. Por ejemplo, si en la situación que tú colocas, que un trabajador ya colapsó en un momento determinado y se va al organismo administrador y le da licencia médica y ya no vuelve a la empresa. Entonces, tener claro de cuáles pueden ser los canales, porque ese trabajador eventualmente puede, aunque esté con licencia médica, puede deducir la denuncia, pero tiene que saber cuál va a ser el canal, por correo electrónico, a quién, cómo, a quién se lo dirige. Es muy importante porque el empleador va a estar obligado a investigar internamente o a derivar la denuncia a la Dirección del Trabajo eventualmente, pero siempre que reciba una denuncia. Si no recibe una denuncia no se activa la obligación. El sindicato tiene un rol bastante importante, la posibilidad de representar a los trabajadores socios de la organización en la investigación de estas denuncias cuando ya se hacen interpuestas ante el empleador o ante la Dirección del Trabajo,
y también se establece también el derecho de las organizaciones sindicales de aportar todos los antecedentes que estimen conveniente en estos procedimientos que se activen. Si es que tienen algún antecedente que, no sé, a veces los trabajadores por temor prefieren no decirlo, o porque de repente hay testigos que no están como no se sienten muy seguros de declarar en un procedimiento por medio de represalia. Bueno, el sindicato tendrá que también aportar estos antecedentes en los procesos investigativos. Las organizaciones sindicales tienen que cumplir un rol activo, o sea, tanto con sus trabajadores en la promoción de la normativa, que es lo que estamos haciendo ahora, así como también en la elaboración y el rol activo, pero fundamental, que tienen que tener en la elaboración del protocolo de prevención, de verificar que la evaluación de los riesgos esté correctamente realizada, porque la evaluación de los riesgos que se tiene que hacer en el protocolo de prevención es una fotografía de la empresa. El protocolo de prevención de Minera Spence no va a ser el mismo del colegio el British, o sea, porque los riesgos son distintos. Entonces tiene que ser una evaluación de riesgo lo más parecido a la realidad de la empresa, y las medidas preventivas en relación a esos riesgos también tienen que ser de acuerdo a la realidad organizacional, porque lo que hemos advertido nosotros en nuestras fiscalizaciones es que el empleador se está limitando a elaborar un protocolo de estos tipos protocolo modelo, que la verdad es que dejan harto que desear en algunos casos, donde uno puede advertir que no hay un trabajo real, concreto, responsable respecto a evaluar cuáles son los factores de peligro, los riesgos respecto de estas conductas, y también las medidas preventivas para poder evitarlas. Siempre puede existir la posibilidad de que los trabajadores se acerquen a su organización sindical y le informen de que presentaron una denuncia, de que eventualmente la empresa está realizando una investigación interna, y eventualmente se lo informa el sindicato para efectos de que el sindicato pueda velar que ese procedimiento se ajuste también a lo que establece la normativa, que sea un procedimiento imparcial, que se oiga a las partes, que también se respete la prueba que ha sido aportada por el denunciante, y no solamente cuando es el denunciante, también cuando es un denunciado. Un denunciado también podría eventualmente requerir del apoyo de su organización sindical en un procedimiento investigativo. Si un trabajador va a denunciar a otro trabajador de su misma empresa, ¿ya? Ahí la denuncia la puede realizar ante la dirección del trabajo, ante su empleador o ante la empresa principal, ante la empresa mandante, ¿ya? Ahora, si la denuncia la realiza ante la empresa mandante, la obligación de la empresa mandante es señalarle a ese trabajador cuáles son los canales o cuáles son las vías para interponer la denuncia y para investigar. La ley Karen, como ya les señalé, establece dos obligaciones para el empleado: elaborar un protocolo de prevención, incorporarlo al reglamento interno de la empresa, y elaborar un procedimiento de investigación y de sanción e incorporarlo al reglamento interno. En este procedimiento de investigación y de sanción, que va a estar incorporado al reglamento interno, se tiene que detallar cuáles van a ser las sanciones a las que se va a ver expuesto un trabajador, en la que eventualmente se determine que ha incurrido en una conducta de acoso sexual, de acoso laboral, ¿ya? Y esas sanciones pueden ser las que son las que siempre se han señalado para las sanciones por incumplimiento de alguna obligación o prohibición de parte de los trabajadores impuesta por el empleado, ¿ya? Que son la amonestación escrita, la amonestación verbal, eventualmente una multa, pero también respecto de conductas que tengan una gravedad específica, se puede establecer también el despido como sanción, el despido de los trabajadores que incurrieron en esa conducta.
Ahora, tiene que ser claramente una conducta de tal gravedad que amerite el despido de ese trabajador.